¿O ya son tardes? Buenos días a todas, a todos. Buenos días a todas las niñas y niños, jóvenes que nos acompañan el día de hoy. Muchas felicidades a todas las maestras y maestros de México, de corazón. México no sería lo que es si no fuera por el Magisterio Nacional, por el trabajo que hacen todos los días, no solo en la formación, sino en la construcción de un país libre y democrático. Muchas, muchas felicidades a todas las maestras y maestros de México. Este año estamos destinando un recurso muy importante a los programas de bienestar. Son cerca de $1 billón lo que destinamos. Es cerca de poco más de una sexta parte del presupuesto nacional, que se distribuye incluso a todas las entidades federativas. ¿Qué objeto tienen los programas de bienestar? Pues justamente lo que su nombre dice, el bienestar del pueblo de México. Gracias a los programas de bienestar, al aumento del salario mínimo, a los aumentos salariales, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. Alrededor de cerca de otro billón se dedica a infraestructura, desde las escuelas nuestras hasta las grandes obras de infraestructura del país. Hemos reducido el presupuesto operativo del gobierno en un monto prácticamente del 30% adicional a lo que ya había disminuido en el periodo del presidente López Obrador. En ese marco es que hemos hecho un gran esfuerzo para este aumento salarial. Sé que ojalá fuera el doble, pero estamos en este marco de construcción de un nuevo país en donde los recursos públicos se distribuyen al pueblo de México. Y lo que podamos hacer por las y los maestros de México lo vamos a hacer, por agradecimiento permanente a ustedes. Hubo una época en que se acusó al magisterio de la supuestamente mala educación que recibían nuestros hijos. Qué injusticia, qué mal habla de un gobierno que no reconoce a las maestras y a los maestros de México. Si lo hablo como madre de familia, pues obviamente mis hijos, mi hijo mayor, una hija, pues se formaron con sus maestros. Uno les da todo lo que puede darles, principalmente amor, valores, cariño, el sustento de vida en la medida que uno puede dárselo. Pero la otra parte más importante se la dan las maestras y los maestros. Muchas veces pasan más tiempo en la escuela que lo que pasan con la familia, sobre todo si habemos madres trabajadoras. Así que lo que tienen mi hija, mi hijo, pues se lo debo a los maestros de México. Los buenos ciudadanos que hemos formado, se lo debemos a las y los maestros de México. La transformación profunda que vive México, se la debemos a las y los maestros. Los grandiosos ciudadanos, el gran pueblo de México, se lo debemos a las y los maestros de México. Un gobierno que reconoce la educación pública y el fundamento sustantivo de la educación pública, que son las y los maestros de México, es un gobierno que está cerca del pueblo. Un gobierno que se aleja del pueblo, que se aleja de su identidad, es aquel que critica a las y los maestros. Siempre he dicho que
La educación pública es la mejor de todas las educaciones en nuestro país, por muchas razones. Durante todo el periodo neoliberal se inculcó la idea de que la educación particular era mejor que la educación pública y que era mejor que los hijos fueran a educación particular a que fueran a la educación pública. Esta idea de que era mejor lo privado siempre, mucho mejor que lo público. Y la verdad es que la educación pública es la mejor de todas las educaciones, porque ahí es donde los hijos se forman, la gran mayoría de las niñas y los niños, de los jóvenes. Y las maestras y los maestros de México es de lo mejor que tiene nuestro país. Así que lo único que le pueden dar a nuestros hijos, a nuestras hijas, pues es ese amor y corazón y además el conocimiento que todos los días tienen. ¿Qué sería de México si no fuera por quien les enseña a leer y escribir? ¿Qué sería de México si no fuera por quienes les enseñan a multiplicar, a dividir? ¿Qué sería de México si no fuera por quienes les enseñan de la independencia, de la Revolución Mexicana? ¿Qué sería de México si no fuera por las maestras y los maestros de México? Así que muchas, muchas felicidades, nuestro eterno agradecimiento como mexicanas y como mexicanos. Yo sostengo que desde la independencia el pueblo de México luchó por la independencia, por la soberanía, por la libertad, por la justicia social y por la democracia. El cura Hidalgo no solamente gritó por la independencia, sino que unos días después abolió la esclavitud. Morelos, en Los sentimientos de la nación, habla de moderar la indigencia y la opulencia. Cuando triunfa el México independiente en 1821 y se corona Iturbide como emperador, los independentistas dicen no luchamos tanto para tener un nuevo amo, queremos una república. Así que tomando de manera sencilla en la complejidad de lo que fue la independencia, México desde entonces luchó, su pueblo, nuestro pueblo, por un México independiente, soberano, porque ya Morelos hablaba de que la soberanía dimana del pueblo en los sentimientos de la nación, la libertad por la abolición de la esclavitud, la justicia social y también la democracia, porque México eligió ser una república. De igual manera en la segunda transformación, con Juárez y los liberales mexicanos, que de ahí surge la instrucción pública laica. El pueblo de México entonces luchó por independencia, en la segunda independencia después de la invasión francesa, por soberanía. Es el fundamento de la democracia, la separación del Estado y la Iglesia, la justicia social, entre otras, basada en la instrucción pública, y también la democracia. México no sería un país democrático si no fuera por haber acabado con los fueros y los privilegios en la época de la Reforma. Y la Revolución Mexicana no se diga. La Revolución esencialmente defendió eso después del Porfiriato: la independencia, la soberanía, la justicia social, la libertad y la democracia. En esta cuarta transformación, en la transformación que vive México, son esencialmente los mismos valores. Hoy luchamos en este momento porque México sea un país independiente y soberano, que nadie le diga a nuestro país cómo debemos organizarnos, cómo debemos gobernarnos. Luchamos por la justicia social, porque no haya pobreza, porque se distribuya la riqueza,
porque todas y todos los niños, jóvenes puedan tener acceso a la educación como un derecho, porque todas y todos los mexicanos tengan acceso a una salud pública digna, porque todas y todos los mexicanos tengan acceso a vivienda, por la justicia social y también por la democracia, porque seamos un país democrático en donde el pueblo decida, que no decidan las élites por el pueblo, sino que el pueblo sea soberano de su propio destino. Estos grandes valores vinculados con el origen de nuestro país, que son los pueblos originarios, porque hay quien cree que México nació cuando llegaron los españoles y quizá el nombre de México fue en la independencia, pero este territorio ya tenía grandes culturas y civilizaciones. Y hay algo especial en esas culturas y civilizaciones que debe hacernos siempre reflexionar. ¿Por qué la tierra siempre fue comunal, no privada? ¿Por qué la educación en aquellas culturas siempre fue parte sustantiva del desarrollo de las culturas? ¿Por qué la ciencia, la astronomía, las matemáticas siempre fueron parte de la construcción de esas grandes civilizaciones? El sentido comunitario es esencia de México y por eso los valores que tenemos. Cuando un familiar se va a Estados Unidos, nunca deja a su familia, siempre está en contacto, no pasa en cualquier cultura, tiene que ver con ese sentido comunitario que afortunadamente los pueblos originarios dejaron plantado en los valores de las y los mexicanos. Esa esencia, la independencia, la soberanía, la democracia, la libertad, la justicia social y el sentido comunitario es lo que yo valoro de la nueva escuela mexicana. El salón de clases es un salón, un espacio de libertad con disciplina, de democracia con sus reglas, de independencia, de soberanía y de justicia social. No solamente en lo que enseñamos, en la historia profunda que debe conocer cada mexicana y cada mexicano, sino en la forma que enseñamos. Esos valores profundos son los que tenemos que seguir trabajando todas y todos. ¿Qué dejamos al final? No dejamos valores materiales cuando nos vamos de esta vida. Lo que dejamos es el ejemplo. Lo que dejamos son los valores en nuestra familia y ustedes en las generaciones y generaciones y generaciones que forman todos los días. La justicia, la libertad, un país soberano, un país independiente con justicia social y que se base en valores comunitarios es la esencia de la educación pública en México. Muchas gracias a todas las maestras y maestros de México. Meow.